invito ahora a escuchar Los Cintarazos. Guillermo Cinta, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería. Buenos días, amigos de Irradia Noticias. El odio nacional propiciado desde las conferencias mañaneras de López Obrador. Nadie en su sano juicio puede negar la existencia de un evidente y creciente proceso de balcanización en México, propiciado sin lugar a dudas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dedicado hoy por hoy a dividir a los mexicanos con discursos de odio separatistas. Existen en Internet infinidad de definiciones sobre balcanización, término geopolítico utilizado originalmente para describir la fragmentación o división de una región o un estado en partes o estados más pequeños, que por lo general son mutuamente hostiles, sin cooperación entre ellos. El término nació a raíz de los conflictos en la península balcánica ocurridos durante el siglo XX. La primera balcanización se dio en la Guerra de los Balcanes y el término aplicó a las guerras yugoslavas. Por extensión, el término balcanización se ha usado para describir los procesos de división de ciertas culturas en identidades separadas, tales como los ocurridos a finales del siglo XX, muchos con orígenes en movimientos nacionalistas y populistas. Esto último es lo que infortunadamente está sucediendo en México, teniendo como principal divisor al presidente López Obrador. Todo lo antes descrito es confirmado un día sí y otro también durante las conferencias de prensa mañaneras del presidente de la República, limitadas recientemente por las instituciones electorales porque ya está en marcha el proceso rumbo a los comicios del 6 de junio próximo. No le coartaron su libre expresión, pero no deberá referirse a tópicos partidistas o de proselitismo electoral. Sin embargo, López Obrador ha insistido en atacar a sus adversarios políticos con un discurso dirigido a su base electoral, convirtiendo las famosas conferencias de prensa mañaneras en instrumentos de propaganda, sin ser jamás ejercicios de transparencia ni de rendición de cuentas. El enfoque es netamente emocional, dirigido a destinatarios específicos. Y este miércoles, es decir, el día de hoy, López Obrador, junto con sus huestes, incluida la mismísima secretaria de Gobernación, arremetieron de nuevo contra los periodistas mexicanos, críticos de los dislates cometidos hasta ahora por la Administración Pública Federal. Volvió a tocar el turno al periodista Carlos Loret de Mola, quien a través de su programa Latinus, difundido a través de las redes sociales, ha hecho públicos eventos, situaciones de corrupción cometidas por allegados a López Obrador. Pero lo mismo hace el presidente contra otros más que no apoyen su mentada cuarta transformación. O estás con él mediante fe ciega o estás en su contra. Están incluidos periodistas, empresarios, intelectuales y toda una pléyade de quienes con suma facilidad observan y despepitan, desgranan los graves desaciertos del gobierno López Obradorista. En suma, López Obrador exhibe la concentración de un poder inadmisible, autoritario y de peligro para la democracia, pues casi a diario desdeña y descalifica a quienes no piensan como él. Así las cosas, gentiles amigos del auditorio, debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar a un gobernante autoritario y si lo es López Obrador? A continuación voy a desglosar los 4 indicadores claves sobre el comportamiento autoritario y ustedes sacarán sus propias conclusiones verificando si existen similitudes o no con el estilo personal de López Obrador. Primero, rechaza, ya sea de palabra o acción, las reglas democráticas del juego. Sugiere una constitución moral superior, deslegitima elecciones legítimas, reforma la Constitución para consolidar poder personal o partidario
y ha deslegitimado, como está sucediendo ahora, al Instituto Nacional Electoral, el árbitro de los procesos electorales. En segundo lugar, niega legitimidad de sus oponentes descritos como enemigos. Tercero, tolera la violencia, alienta el linchamiento de adversarios, aún verbalmente. Y cuarto, expresa intolerancia ante críticas y predisposición a utilizar poder, incluyendo monopolio tributario, para castigar o restringir libertades de opositores, incluidos de medios de comunicación. Una característica de los gobernantes autoritarios es su discurso dirigido al estado emocional de los ciudadanos. López Obrador, con suma frecuencia, se proyecta como víctima de grupos o élites que han tenido secuestrada la democracia, esto entrecomillado, y hoy miércoles lo repitió. Ha prometido vez tras vez sepultar a esas élites y reintegrar el poder al pueblo, siempre al pueblo, pero que nadie se diga engañado. Cuando estos líderes populistas ganaron las elecciones, asaltaron las instituciones democráticas, debilitándolas y finalmente extinguiéndolas. Hoy en día, hasta los aliados de López Obrador están levantando la voz frente a sus tentaciones autoritarias y de un gobierno totalitario. Por cierto, en este momento se dirigen huestes del candidato frustrado por ahora a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, hacia las instalaciones, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación allá en Ciudad de México, con el objetivo de presionar a los magistrados para que se inclinen a favor de este personaje que ha sido acusado infinidad de ocasiones como violador sexual de mujeres. Esto definitivamente con el propósito de presionar a las autoridades electorales de este país. Es una más de las estrategias de este tipo de personajes para desfondar y de una vez por todas destruir instituciones incómodas. Señoras y señores, les deseo que tengan un magnífico miércoles.